Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, cantando: el culto de hoy va a ser maravilloso. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio también que nos das de ser tus hijos. Ahora rogamos, Señor, que de verdad el culto sea maravilloso, con la actitud correcta, Señor, el deseo de recibir tu palabra, de salir diferentes a como hemos entrado, el deseo de cantarte fuerte porque tú lo mereces, y que todo lo que aquí suceda, Señor, siempre pueda darte honra y gloria a ti. En tu nombre bendito lo pedimos, lo suplicamos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Vamos a cantar, hermanos, el himno 325. Yo sé a quién he creído.
Himno número 430. Dulces melodías cantaré. Bien, pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí, gracias al Señor porque nos permite estar aquí, nos permite la vida, la salud, la fortaleza, el ánimo para estar aquí, ¿verdad? Y quiero agradecer a ustedes que nos visitan hoy, ¿verdad? ¿Ya habían venido antes aquí? ¿No es la primera vez? ¿Me quisiera decir su nombre? ¿De este lado es la primera? María Teresa Rubio. María Teresa, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí, estamos contentos que nos acompañe usted. ¿Perdón? Norma Torres Díaz. Norma Torres, Dios les bendiga, ¿verdad? Son parte de su familia. Pues qué bueno que están aquí. Créanme que hemos estado rogando al Señor por la pronta recuperación de los papás de estos niños y la situación familiar. Así es que Dios les ayude y Dios siga fortaleciéndolos. Pero es una bendición que nos acompañe esta tarde. Bien, hermano, pues quiero recordarles que no deje de orar, no deje de estar suplicando al Señor por su ayuda, su gracia, su bendición. Este próximo 25, 26, 27, 28 de febrero estaremos celebrando nuestro 27 aniversario. Esta mañana algunos hermanos, los hermanos que estuvieron aquí, tomaron una papeleta para hablar de su promesa para el aniversario y bueno, pues gracias al Señor por una
una buena cantidad, ¿verdad? Y si alguno de ustedes falta, pues a la salida me comenta, ¿verdad? Para que usted piense y ore al Señor y ponga la cantidad que Dios le ponga en su corazón dar para el aniversario número 27, ¿verdad? Que le digo, el propósito es precisamente que podamos tener gente que escuche la palabra de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Así es que ese es el propósito, no se les olvide. Y bueno, pues por la semana busque la oportunidad de testificar, de hablar con alguien de Cristo. Y les recuerdo que pues estamos en plena preparación del aniversario con la ayuda del Señor este próximo 25, 26, 27, 28 hasta el fin del mes, ¿ok? Ese es el plan entonces, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Quiero que vean la Biblia ahí en el Salmo 119. En el Salmo 119.
Vamos a ver del versículo 41 al versículo 48. Dice la palabra del Señor: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Todos juntos. Y daré por respuesta a mi acusador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Oremos, cierren sus ojos y en su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente, delante de ti, Señor, para rogarte tu gracia y de tu ayuda, poder y tu bendición. Estamos confiados, Señor, en ti y en tu palabra. También estamos seguros, mi Señor, que en este mundo tenemos una tremenda batalla, una tremenda lucha. Tu palabra nos dice claramente que esa lucha no es contra las personas, no es contra los seres vivos, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queremos rogarte, Señor, pues, que nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes, Padre Celestial, a caminar conforme a ella. Señor, te rogamos por cada uno que está aquí y suplicamos que tu palabra haga eco, haga mella, y que cada uno, Señor, decida por seguirte, por honrarte, por glorificarte. En nombre de Cristo Jesús lo rogamos, le hacemos todo. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. ¿Sabe usted que todos los días en este mundo estamos peleando una batalla? Mientras la gente discute, pelea, se destruye, la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha, nuestra pelea no es contra las personas, no es contra las gentes. Dice que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra del Señor nos dice que tenemos un enemigo, que es el diablo, que es Satanás. Ya nos dice la Biblia que Satanás vino incluso a tratar de tentar al propio Señor Jesucristo para poder detenerle de hacer el trabajo, la obra que Él vino a hacer. El Señor Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento dice, el salmista está haciendo este canto, esta oración, este poema, en el cual dice: venga a mí tu misericordia. Venga a mí tu misericordia, oh Dios. ¿Sabe usted lo que es la misericordia de Dios? Mucha gente hoy se queja de que Dios está dándoles, ¿verdad?, bien duro. Pero ¿sabe usted que la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que nos merecemos? Por eso el salmista clama diciendo: Señor, venga a mí tu misericordia. Porque la verdad es que lo que merecemos es la condenación al infierno. Eso es lo que merecemos, sin más ni más. La Biblia dice que la maldad, el pecado está en nosotros. Por eso el salmista estaba rogando y suplicando al Señor: venga a mí tu misericordia. Venga a mí tu misericordia. No me pagues como merecen mis hechos. ¿Verdad? No me pagues como yo me merezco que me pagues. Dame misericordia. Y luego dice: y tu salvación conforme a tu dicho. Tu salvación conforme a tu dicho. Así es que tenemos pues aquí al salmista
al salmista rogando y suplicando a Dios por esa misericordia que todos necesitamos todos los días. Y gracias a Dios que la Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Cada mañana, cada día Dios nos colma de misericordias y bendiciones. Mire, nada más con despertar cada mañana, cada día, ya es la bendita misericordia de Dios. La bendita misericordia de Dios. Hoy día y siempre, ¿verdad? Ha sido siempre lo mismo, pero hoy está más tremendo, el asunto. Y cada día nos recuerdan esto porque nos anuncian, hoy hay tantos miles, tantos millones de personas que están en el problema del COVID y tantos han muerto y en tal parte y en tal lugar. Hoy nos lo están recordando continuamente. Y mire qué tremenda situación que a veces como creyentes, como cristianos, no pensamos, gracias Señor por tu misericordia. Lo que pensamos, sí, ¿y cuántos habría en Nueva York? ¿Y cuántos habría en Nueva Zelanda? ¿Y cuántos habría en Brasil? ¿Cuántos? No, Señor, gracias por tu misericordia. Amén. Gracias que hoy no me tocó a mí. Por la misericordia de Dios. Amén. Y es exactamente lo que el salmista estaba diciendo. Señor, venga a mí tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho, ¿verdad? La salvación del Señor, ¿verdad? Jesucristo conforme al dicho. ¿Sabe que hoy el problema más grave que la gente tiene, reconozcámoslo o no, es el hecho de que el diablo siempre está en el deseo de avergonzar a cada persona, creyente o no creyente? ¿Sabe por qué? Porque una persona avergonzada entonces no dará testimonio de Dios ni de su gracia. La actitud siempre será avergonzarnos, y especialmente por lo que creemos, porque Él sabe que cuando estamos avergonzados seremos presa fácil. Además, no seremos fieles testigos del Señor. No estaremos diciendo, como ya dije esta mañana, como ya dije que escuchamos las noticias temprano por la mañana diciendo, murieron tantos por la contaminación, por el COVID y esto y lo otro, y decimos, y ya ni siquiera pensamos nada, simplemente, ¿verdad? Pues yo estoy aquí. Le decimos, gracias Señor por tu misericordia. No seremos fieles testigos del Señor, ¿verdad? El diablo continuamente a los que creen les está diciendo, ¿a poco tú eres de los que creen de eso? ¿A poco tú eres de los hermanos de esa iglesia ahí? ¿A poco tú eres de los que dicen que la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia, que hay que leerla, que hay que cargarla, que hay que... tú eres... ¿verdad? El diablo siempre está tratando de burlarse, de avergonzarnos. Dice, ¿a poco tú eres de los que creen que van al cielo? Ja. ¿Qué mal cielo? ¿Qué en esto? ¿Cuál cielo? Ni hay cielo, ni hay infierno. Ja. Y trata el diablo de avergonzar a través de diferentes personas, ¿verdad? ¿A poco tú crees que hay que llegar virgen al altar? Le dicen a las jovencitas. ¡Ay, qué bárbara! Eso ya pasó de moda. Eso ya ni funciona. Se burlan. Es una vergüenza para avergonzar a las personas que creen. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A poco tú eres de los que piensan que hay que dar diezmos y ofrendas misioneras? Ja. ¿Verdad? Ya si apenas ahí tenemos para comer, si apenas ahí tenemos para pagarles de la tienda, ¿verdad? Que todas las cocas que nos tomamos durante toda la semana son como 3,000 años de cocas. ¿Verdad? ¿A poco tú crees eso que hay que dar? No, hombre, puros cuentos del predicador. Lo que pasa es que quiere hacerse rico y esto y lo otro y más para... Ja. Por eso dice la Biblia, versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. En tu palabra he confiado. ¿Sabe que la palabra de Dios no ha cambiado? La palabra de Dios es tal cual. Porque la Biblia dice que Dios es inmutable. Dios no cambia. Eso significa inmutable, que no cambia.
Ya han pasado siglos, 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 y la palabra de Dios permanece. Dice la Biblia, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios no va a cambiar. La palabra de Dios va a seguir tal cual. La palabra de Dios dice, en tu palabra confiar. Entonces, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su palabra, no importa lo que diga el avergonzador, no importa lo que la gente se burle, no importa lo que la gente, ¿verdad? Porque mire, esto va a cambiar. Y hay gente que lo ha creído por siglos y por siglos y por siglos. Y ahora hay gente que dice, no, yo ya no creo eso. Porque salió en la televisión, en el internet, salió que esto y que el otro y que ahora... No, yo ya no creo eso, ya no creo. Ahora yo creo otra cosa. Yo diría a mi avergonzador que en su palabra he confiado. No estoy confiando en la palabra de un hombre, no estoy confiando en la palabra de un grupo de personas, estoy confiando en la palabra del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que no cambia. Vean lo que dice el Salmo 89, por favor. Salmo 89. Dice la palabra del Señor ahí, en el versículo 34. Dice, hablando Dios, dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Verdad? Miren lo que dice. Dice el Señor, está diciendo aquí, yo no voy a cambiar, no voy a mudar, no voy a olvidarme lo que ya he dicho. No voy a mudarme el pacto, ni voy a mudar lo que han salido de mis labios. Dice, así como existe el sol, así como está la luna, dice, así no voy a cambiar. Díganme, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ustedes que ¿verdad? Son geofísicos, ¿verdad? Y físicos, astrales y todo eso. ¿Qué pasará si el sol ya no sale? ¿Qué pasa si el sol ya no sale? ¿Qué va a pasar? Pues nos congelamos. Toda la tierra se va a congelar. Porque no hay fuente de calor. ¿Verdad? ¿Qué pasará si la luna no sale? A ver, más difícil. ¿Qué pasará? Pues no va a haber día y no va a haber noche. Por eso Dios dice, de esa manera, nos está dando un ejemplo. Él hizo el sol, Él puso la luna, pero está dando un ejemplo para que entendamos que Él es fiel, que Él no va a cambiar, que Él no va a mudar lo que salió de sus labios. De esa manera dice, voy a cumplir lo que yo he dicho, lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir, a pesar de quien sea. A pesar de que la gente habla que el nuevo orden mundial, que esto, que el otro. No, lo que está en la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios. No, el Señor no va a cambiar. El Señor no va a cambiar. Segunda de Corintios, por favor. Dice la palabra del Señor ahí, el capítulo 1, el versículo 18, dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es, dice la Biblia, Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así es que Dios dice que a través de su palabra, que Él es fiel, que Él no va a cambiar, Él no va a mudar, Él no va a decir, no, pues en el año 19 dije tales cosas, pero ahora en el 21
voy a decir otras cosas. No hay tal. No hay tal. La palabra de Dios siempre ha sido lo mismo y siempre será lo mismo y permanecerá lo mismo. Por eso es que con toda confianza podemos decir al avergonzador que en su palabra confiamos. ¿Sabe qué seguridad nos da? ¿Qué seguridad nos da saber que la palabra de Dios no cambia? Saber que los que hace 30 años confiamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo mismo. El mismo pacto, la misma palabra. Los que hace 30 años dijimos al Señor Jesucristo, entra a mi corazón, perdóname, sálvame, líbrame del infierno. Es lo mismo. Es el mismo pacto, no ha cambiado. No ha habido necesidad de renovar esa clase de situación, esa clase de trato con Dios, porque es precisamente lo que Dios dice. Él es fiel. Y en Él es sí. ¿Y qué más? Y amén. Ahora por ahí anda gente que dice, no, es que eso de la salvación, no, es que eso de la salvación tú te la ganas. ¿Cómo te la puedes ganar? No, eso de la salvación es por como tú te portes. ¿Cómo te puedes portar? ¿Cómo nos portamos? No, eso de la salvación depende de la fidelidad de Dios, de su sacrificio en la cruz del Calvario, de cómo Él cargó el pecado, de cómo Él lo pagó en la cruz, de cómo Él derramó su sangre preciosa para la salvación de todo aquel que cree. Eso es precisamente. Dame tu misericordia, Señor, y tu salvación conforme a tu dicho, dice el salmista. De tal manera que nuestra confianza, nuestra fuerte confianza está en aquel que no cambia, que no miente, ¿verdad? Que no miente, que todo lo hace conforme al poder de su nombre santo. Por eso podemos decir con toda confianza, ¿verdad?, al avergonzador que en su palabra confiado, que en su palabra he confiado. El salmista, ahí en el Salmo 119, se regresa ahí, los versículos que estamos viendo. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Óigame, mire nada más, el otro día le dije que como estábamos diciendo al principio, que un predicador, ¿verdad?, y a su esposa les dio el COVID, ¿verdad? Y cada día salían ahí diciendo, gloria al Señor, gracias a Dios, porque Dios es bueno y misericordioso. Y luego escribió diciendo, ni el cubrebocas, ni el gel, ni la máscara, ni lo que te pongas, ¿verdad?, te va a librar del COVID. Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios, el Todopoderoso. ¿Verdad? Solamente Dios, el Todopoderoso. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Oh, mi hermano, mire, hoy parece que hoy hay pretexto para no venir a la iglesia, hay pretexto para no hacer las cosas de Dios, hay pretexto con todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, hay pretexto por el COVID, ¿cierto o no es cierto? Pretexto. ¿Por qué no? Pues es que por el COVID, ¿verdad? La gente va a trabajar, la gente va al mercado, la gente va, ¿verdad?, a hacer filas las tortillas, en todos lados ahora se hacen filas. ¿Se han dado cuenta de eso ahora? En todos lados pura fila, ¿verdad? Y hay COVID. Pero eso no detiene a nadie. Va uno a las gorditas, tiene que hacer fila, ¿verdad? Tiene que hacer, ¿cierto o no es cierto? Haga fila y agarre a Susana, porque quién sabe qué tanto, y más para allá, más para acá. A Susana a distancia, claro, ¿verdad? Porque hay COVID. Y todo el mundo, el pretexto es el COVID, pero nadie viene diciendo a la iglesia, pues yo voy, pues hay COVID, pero yo voy a la iglesia. Ahí están las bancas vacías. Porque la gente está pensando. Pero el asunto es que dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque yo en tus juicios espero. ¿Verdad? Tenemos que esperar en el Señor, tenemos que esperar en el Dios Todopoderoso, en aquel que no cambia, en aquel que es nuestra fuerte confianza, en aquel que no miente. Amén.
Y no solamente eso, hermanos. Vean lo que dice Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Y el versículo 37, Lucas 1:37 dice la Biblia, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dice Dios? Nada hay ¿qué? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Entonces no solamente estamos confiando en aquel que no miente, en aquel que no cambia, en aquel que es nuestra fuerte confianza, sino aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo puede. En Lucas el capítulo 18, dice la palabra de Dios en el versículo 27. Versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es que estamos confiando en aquel que no cambia su palabra, en aquel que no va a mudar lo que ha salido de sus labios, en aquel que no se retrae, en aquel que dice una cosa y luego mañana cambia. No. Estamos confiando en aquel que es fiel y además aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo puede. Que todo lo puede. Regrese conmigo al Salmo. Ahí viene el Salmo 119. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Sabe que lo más glorioso es que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, nace sin pecado, vive una vida sin pecado, y luego va a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario es sacrificado, es lacerado, derrama su sangre preciosa, y entonces dice que Él nos promete la vida eterna. Nos promete la vida eterna. Nos promete ese regalo del perdón, la salvación y la certeza de que al morir vamos a la presencia de Dios. La vida eterna. Dice el salmista, porque guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La gente en este mundo, aunque diga que no entiende, que no, sabe que cada uno, por causa del pecado y la maldad, va caminando rumbo al infierno. La gente quiere pensar que, como le digo, que Dios sí cambia. Que Dios sí cambia todos los días. Que Dios ya dijo las reglas y las leyes y su palabra, y luego mañana dice, bueno, hoy le vamos a quitar 32 mandamientos, o 5, o 3, o 2, o 1. Pero no es así. Por eso dije, Dios no cambia. Y cuando Él ofrece salvación, dice conforme a su dicho. Salvación conforme a su dicho. Pues salvación conforme a su palabra. No salvación conforme a la iglesia fulana, o a la perengana, o a la sutana, o a la mangana. No. Salvación conforme a su palabra. Y la salvación conforme a su palabra es precisamente su sacrificio en la cruz para pagar el pecado y la maldad de toda la humanidad, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es conforme a su dicho, no conforme a la iglesia fulana, o a la iglesia sutana, o a la iglesia perengana, o mangana, no, es conforme a su dicho, conforme a su palabra. Por eso el salmista dice, guardaré y confiaré eternamente en tu palabra, para siempre, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad. La palabra del Señor nos dice ahí en Juan, en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2.
Dice ahí el versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cómo dice? Esa es la promesa que Él nos hizo. ¿Cómo dice? La vida eterna. Ya vimos que Dios no cambia, que Dios no miente, que Dios no muda lo que ha salido en sus labios. Entonces dice, esa es la promesa que Dios nos hizo. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos dijo? La vida eterna. La vida eterna. El perdón, la salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? No es un asunto, como le digo, que depende de la iglesia sutana o perengana. No, depende de Dios, de su palabra. Amén. Hoy la gente anda peleando por este asunto de las iglesias, ¿cierto o no es cierto? Dice, no. De repente, ¿verdad? Se encuentra uno y a mí ni me diga nada, yo soy católico, católica. ¿Cierto o no es cierto? Y otros dicen, no, a mí no me diga nada, yo soy de la iglesia de los del séptimo, octavo, noveno día y no sé qué tanto. A mí ni me diga nada, yo soy de los testigos de Jehová. A mí y cada quien anda peleando por su grupo religioso. ¿Y sabe usted que el Señor Jesucristo no nos mandó a eso? El Señor Jesucristo nos mandó, nos salvó, nos compró y nos mandó para que fuéramos y dijéramos que Él nos prometió vida eterna a todo aquel que cree en Él. A eso nos mandó. No nos mandó a otra cosa, no nos mandó a pelearnos, no nos mandó a que hubiera discusión y que algunos se levanten el cuello y hasta respingan la nariz porque son católicos o porque son testigos o porque son fulanos o porque son bautistas o porque... No es cierto. Lo único que dijo es que fuéramos y les dijéramos que Él había dicho que Él nos da el regalo de la vida eterna. Y os dice, eso es precisamente, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y qué cosas tan tremendas que ese grupo de gente religiosas no creen en la vida eterna. No creen en la vida en la presencia de Dios, no creen en el regalo del perdón y la salvación para ir al cielo en la presencia del Dios Altísimo. Él nos prometió vida eterna. Mire, otro asunto que nos prometió allá en Ezequiel. En el capítulo 36 de Ezequiel. Dice el versículo 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por... Fíjese lo que dice, esparciré sobre vosotros el agua limpia. Y sabe usted que el agua limpia es precisamente la palabra de Dios. Es el agua de vida. El agua limpia entonces precisamente la palabra. Y él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y dice, le limpiaré todas sus inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de piedra? Pues porque el corazón se endurece, dice la Biblia, se endurece por el engaño del pecado. Se endurece. ¿Cuántas veces, cuántas situaciones, cuántas cosas, verdad? En una familia cuando le están diciendo, ya deja ese alcohol, ya deja esa droga, ya deja ese pecado, ya deja esa fornicación, ya deja ese adulterio, ya... ¿Y cómo se pone la gente? Enojados, endurecidos y no hacen caso y siguen hasta que llegan al fondo del abismo. ¿Cierto o no es cierto? Llegan al fondo, hasta que llegan a tocar piso, fondo. Y eso algunos ni entienden. Dice,
daré un corazón nuevo, les daré un espíritu nuevo, quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Corazón donde ya la dureza, el callo del pecado ha sido quitado. Lo que produce esa dureza. Promete vida eterna, promete corazón, espíritu y cambiamos, transformamos. Nos prometió también perdonar nuestros pecados. Nos prometió, como ya dice aquí, limpiar nuestros pecados, limpiarnos con agua limpia. Ahí en 1 de Juan, el capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, el versículo 9, dice, vean el versículo 8 primero para que no haya duda. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siempre le pregunto a la gente cuando le hablo a Cristo, ¿ha dicho usted alguna mentira? Hay gente que dice, pues ¿quién no? ¿Quién no ha dicho nada? De repente se encuentra una gente que dice, no, yo no digo mentiras. Yo no digo mentiras. No, pero una mentirita. No. Pues qué gente tan mentirosa. Ya está echando mentiras. Ya está echando mentiras. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Dios que nos conoce, Dios el creador, Dios que nos ve, Dios que ve hasta la fibra más íntima de nuestro corazón, dice, son pecadores. Pecadores. Dice, pero no te preocupes. Si confiesas tu pecado, Dios es fiel y misericordioso para limpiarnos el pecado y la maldad. Librarnos de él. Ese es precisamente el asunto importante. No solamente entonces nos prometió la vida eterna, nos prometió los corazones nuevos, espíritu nuevo, quitar el corazón de piedra, nos prometió perdonarnos y prometió también que nos usaría para dar salvación a los que vienen detrás de nosotros. Amén. En Isaías capítulo 49, Isaías 49, dice la palabra del Señor ahí. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Y lo dice, yo salvaré a tus hijos, y yo salvaré a tus hijos. ¿Verdad? El Señor quiere, ¿verdad? En sus promesas, promesa de la vida eterna, promesa de los corazones, el espíritu, el corazón de piedra, quitarlo. Nos promete perdonarnos, nos promete salvación para nuestros hijos. ¿Verdad? Pero por eso es que podemos contestarle al avergonzador que hemos confiado en su palabra. Amén. Esa es la importancia, la gloriosamente importante de tener la palabra con nosotros, de confiar en la palabra. Obviamente que para poder defendernos con la palabra de Dios, pues necesitamos que la palabra de Dios sea algo con lo cual nosotros convivimos diariamente. Sea la palabra de Dios que nosotros leemos, que nosotros meditamos, que nosotros continuamente, porque mire, esa es nuestra defensa contra el avergonzador, ¿verdad? Ciertamente de repente está avergonzado y la gente llega y se burla y la gente le hace ahí, ¿verdad? Y usted ahí está todo achicopalado porque no sabe ni para dónde correr ni para dónde ir. En tu palabra confiar.
En la palabra de Dios, precisamente. Y es la palabra de Dios que necesitamos entonces vivir y depender de ella. Depender de ella. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me... Ay, es que me da vergüenza decirles de Cristo. Ay, es que él sabe mucho, ¿verdad? De la palabra de Dios. Sí, y son de los que solamente buscan burlarse. Son de los que solamente buscan, ¿verdad? Avergonzarlo a uno por lo que uno cree. Pero el salmista dice, no, yo andaré en mi libertad. Porque busqué tu palabra, porque busqué tus mandamientos, andaré en libertad. Y dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, dice, los cuales no solamente los leo, no solamente, sino los he amado. En la mañana puse el versículo de Proverbios que dice que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol. Y dice que los que practican los mandamientos de Dios tienen buen entendimiento. ¿Vamos a entender? El salmista dice, no solamente leeré, no solamente guardaré tu palabra, no solamente ando en libertad, no solamente hablaré de tus testimonios, no me avergonzaré, dice, y me regocijaré en tus mandamientos porque los he amado. Los he amado. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Verdad? Ahora decimos, oh, cuánto amo al Facebook. Todo el día es, ¿verdad?, mi tentación. O al WhatsApp. ¿Verdad? Ese es el asunto. No se está meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que no solamente eso, hermanos, Él prometió librarnos del temor. No solamente eso, Él prometió darnos paz. No solamente, hermanos, Él nos prometió librarnos de la tentación. Librarnos de la tentación. Allá en 1 Corintios el capítulo 10. Cállese, ponelo. Pónganle algo en la boca para que se calle. Él ya sabe que el pastor lo va a defender, por eso ahorita. ¿Qué voy a ver? ¿Solución? 1 Corintios el capítulo 10. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. No se nos olvide, no se nos olvide que el tentador, el avergonzador, el arma más poderosa que tiene es que va a traer la tentación. Mire, cuando estás avergonzado, eres capaz de caer en cualquier cosa. Cuando estás escondiéndote, eres capaz de hacer lo que sea. Cuando estás en esa situación, ¿verdad? Que dices, pues es que soy tan mal cristiano, mira, pues con eso ya me espanté, ya me corrí, ya ando acá y mira dónde ando, pues ni modo, y el razonamiento de la debilidad ya se va. El Señor dice, mira, no se te olvide que Dios es fiel. Dios es fiel para librarte de la tentación. Dios es fiel para librarte de la tentación, cualquiera que ésta sea, aún la más terrible, aún la más difícil. ¿Verdad? Dios es fiel para librar de la tentación. Dios es fiel para librarnos de la tentación. En el Salmo 91, dice la palabra del Señor, en el Salmo 91, que Él nos promete darnos protección. Nos promete darnos protección.
Oh, no vayas a la iglesia porque te vas a enfermar. Hay gente que dice, no, es que dicen que fulanito y perenganito se enfermaron en la iglesia, por eso no hay que ir. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Dice el Señor, no, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Promete protección, promete guardarnos, promete cuidarnos. Y aún en medio de la situación más difícil, Él promete estar con nosotros, promete estar con nosotros para fortalecernos y llevarnos adelante. Y sobre todo, recuerde lo que dice el Evangelio según San Juan. Cuando dice el Señor, allá en Juan, el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos prometió llevarnos a su casa. Le digo, hay muchas cosas que tenemos que poner en perspectiva, hermanos. Poner en perspectiva. ¿Sabe usted que la verdad, yo prefiero estar mal con Dios, estar mal en Dios? A ver si puedo explicarlo. Prefiero estar, lo voy a decir así, prefiero estar enfermo confiando en Dios que sano sin confiar en Dios. ¿Está haciendo? Porque yo sé que Él es fiel. Yo sé que aunque yo no lo entienda, yo sé que aunque no lo crea, más bien, aunque no lo entienda, aunque aparentemente no lo sienta, Él va a estar ahí conmigo. Porque Él dijo, yo mulliré tu lecho de dolor. Porque Él es fiel. Por eso, si usted regresa conmigo al Salmo 119, el salmista dijo claramente, el avergonzador dijo, no, yo voy a confiar, dice, alzaré a sí mismo, dice el versículo 48, mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos, me regocijaré en tus mandamientos, dice, porque busqué tus mandamientos, guardaré tu ley eternamente, porque tus juicios espero. Fíjese, ahora pide atrás hacia tus juicios espero. Dios es fiel. Diré a mi avergonzador que en tu palabra me confío. Señor, en tu palabra dices. Hay miles de ocasiones. Y yo le he dicho al Señor en situaciones bien difíciles, le he dicho, Señor, en tu palabra dices. Tú has dicho, Señor, que no me dejarías. Tú has dicho que estarías conmigo todos los días. Tú has dicho que fortalecerías. Tú has dicho, Señor, que me guardarías. Tú has dicho, Señor, que me darías tu misericordia. Venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho, dice el versículo 41. Venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho. Es que así es con todas estas razones, entonces puedo darle respuesta a mi avergonzador. Y le daré por respuesta es que he confiado en tu palabra. He confiado en tu palabra. Voy a decir esto, Jenny. Una noche Jenny estaba muy enferma. Muy mal. Me hablaban, tomé el teléfono y oramos.
Mi esposa y yo estábamos ahí orando y rogándole al Señor por la hermana Jenny. Y sabiendo que Dios es fiel. Rogándole al Señor, diciendo, Señor, es que tú eres fiel. Por eso. Pero no es una situación porque lo hayamos solamente hecho con ella o con Dios. No, es porque Él es fiel. Y cuando clamamos a Él, Él está dispuesto. Cuando clamamos a Él, Él está listo. Hemos clamado por la familia de José Luis. Oh, qué quebranto, qué dolor, qué tremenda situación. Qué cosas tan duras. Probablemente, yo estoy seguro que si no es por Dios y su consuelo, no se pueden soportar humanamente. No se pueden soportar humanamente. Y cada una de las cosas. No se le olvide que es el momento que aprovecha el avergonzado para decirte, ¿ves? Tú que dices que eres hermano, que eres hermano, nomás cómo estás bien. Me recuerdo la historia del hermano Antonio Gómez, Señor, que estaba muriendo de 57 años en el hospital. Y le dijeron sus hijos, ¿ya ves, papá? Y tanto que le serviste al Señor. Mira nada más cómo te tiene. Mira nada más. Y él dijo, si el Señor me volviera a dar la vida, le volvería a servir más y de mejor manera. Él es fiel. Es la respuesta que podemos dar al avergonzador. En su palabra, en su confianza. Y la palabra del Señor y las promesas de Dios que Él tiene para nosotros son palabras que son fieles, son promesas que son fieles, son cosas que no cambian, porque Dios no cambia. Puestos de pie. Ojos cerrados, inclinados. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos has dado la herramienta para pelear contra el avergonzador, tu palabra. Y tu palabra no cambia, porque tú no cambias. Y tu palabra es fiel, porque tú eres fiel. Y tu palabra tiene promesas que siempre se cumplen. Y una de las promesas es que tú dijiste que todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. Que todo aquel que se entrega a ti tendrá el regalo de la vida, el perdón de sus pecados y la certeza de que al morir va al cielo a tu presencia. Ora con el pueblo tu nombre. Señor, manifiéstate. Señor, glorifícate. Haz, Señor, tú la obra en cada uno. Manifiéstate. Cada uno necesitamos, Señor, tener fortaleza, tener ánimo contra el avergonzador, porque seguido viene, seguido, Señor, hace su destrucción en la vida de los creyentes. Así como están con sus ojos cerrados, rostro inclinado, quiero preguntarle, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro o segura que iría al cielo? Si la muerte llegara hoy para usted, ¿estaría 100% seguro o segura que iría al cielo? Si no es así, Cristo Jesús dice que Él está tocando en la parte de su corazón. Quiere entrar en su corazón, quiere perdonarle, quiere salvarle, quiere librarle de ir al infierno, quiere llevarle al cielo. Eso es lo que Él dice en su palabra. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues para hacer una morada para ti. Ese es el momento para que usted confíe en Él. Pero estimados hermanos en Cristo, ¿qué tiene usted de respuesta para el avergonzado? ¿Cuál es su respuesta? ¿Sabe que cuando somos atacados por el enemigo, en vez de ir para atrás, debemos de ir más para adelante, sabiendo que la palabra de Dios es verdad?
que la palabra de Dios es cierta. Pero sin duda le hemos fallado a Dios en ese asunto. Sin duda habrá un momento, alguna situación que nos ha avergonzado para no testificar, para no hablar de Cristo, para no permanecer firmes en nuestra fe, para no entender lo que el Señor nos ha dicho. Ese es el momento. Es el momento. Para que usted venga al altar y hable con Dios acerca de sus situaciones. De esas cuestiones donde el avergonzador ha venido a usted y usted no ha respondido como Dios esperaba que usted respondiera. Al contrario, fue avergonzado. Al contrario, se retractó. Al contrario, cambió. Usted cambió lo que dice que cree. Esos momentos en los que usted sabe que Dios le ve, Dios le conoce. Diré a mi avergonzador, en tu palabra he confiado. Dame tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho. Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús, te queremos agradecer por lo bueno y misericordioso que tú eres, Señor, tu bendita palabra. Te rogamos, mi Señor, mi Dios, que nos des la gracia, la fortaleza, el ánimo, Señor, de pelear la batalla, Señor, contra el avergonzador, porque esa es la verdadera batalla, Padre Celestial. Tú nos das la espada del Espíritu. Tú nos das, Padre Celestial, las armas para pelear. Tú nos das la fe, Señor, para enfrentar. Tú nos das el escudo de la fe. Tú nos das el yelmo de la salvación, Padre Celestial. Tú nos das, Padre Santo, el peto, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio, el cinto de la verdad. Obra con el poder del cielo para que danos gracia. Venga tu misericordia a nosotros, Señor, para poder pelear esa batalla. Ayúdanos, Padre Celestial, para comunicar la salvación a todo aquel que está a nuestro alrededor. Para dar por respuesta al avergonzador, en tu palabra he confiado. Obra con el poder de tu nombre, Señor. Manifiéstate, glorifícate. Por favor, toma el control de la mente y el corazón. Y límpianos del pecado con el cual te hemos ofendido, por nuestra debilidad, por nuestra necedad y por nuestro pecado. En el nombre de Jesucristo te rogamos y suplicamos por estas cosas, le hacemos todo. Amén. Muy bien. Gracias. ¿Verdad? ¿Hay alguien que le ha pedido a Cristo que entre en su corazón y no le da vergüenza que los demás le vean? ¿Me repites tu nombre, por favor? Norma, ¿te da vergüenza que ellos sepan que tú invitaste a Cristo a tu corazón? No. ¿Estamos contentos por ella, hermanos? Amén. Gracias a Dios, Norma. La Biblia dice que el que tiene a Cristo en su corazón tiene la certeza de que va al cielo cuando llegue la muerte. ¿Usted? La señora Tere, ¿le pidió a Cristo que entrara en su corazón? Ahora con Cristo en su corazón, si usted muere hoy, ¿estaría segura que iría al cielo? Ese es el regalo que Dios le da. La certeza de morir a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos contentos y agradecidos con Dios por esto. Vamos a continuar. Así de pie, hermanos, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos de esta noche de nuestro culto. Mientras lo hacemos, hermanos, vamos a cantar el corito Soy feliz porque Cristo me salvó. Porque eres mi redentor.
cielos, gracias, Señor, por ese culto, Señor, que nos has permitido estar y haber escuchado, Señor, tu palabra. Rogamos, Señor, que bendigas también los diezmos, las ofrendas, bendice al dador alegre, bendice a cada familia. Y te rogamos, mi Dios, que por favor nos despidas de este lugar con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.